gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo una gran satisfacción de que esté hoy en nuestro programa un intendente exitoso, un intendente que antes de ser, ya fue concejal, que pertenece al radicalismo y es por tercera vez consecutiva, termina el año que viene su tercer mandato, es intendente de su ciudad, de Roque Sáenz Peña, en la provincia que nos une por el puente con los correntinos. Y debo decir que ha sucedido un caso notable en el contador Cipollini, que sin duda alguna a veces los gobiernos van desgastando. Él en su primer mandato logra una cantidad de votos que le permite ganar y va incrementando su caudal en el segundo y en el tercero. Por eso la verdad es que un hecho muy especial que en alguna manera hace que los políticos demuestren que gobernando bien se puede seguir incrementando en cuanto al apoyo de la opinión pública de su localidad. Querido contador, querido intendente, le agradezco mucho que haya venido a Corrientes de Pensamiento. Y es un hecho especial y llamativo que usted haya ido incrementando. Bueno, primero le agradezco la gentileza de su invitación a un programa que veo. No lo veo siempre, pero lo veo con mucho interés cuando lo miro por la calidad de sus invitados y por los lindos diálogos que se arman. Y realmente, efectivamente, he tenido un privilegio, siempre lo digo, que para mí ha sido un privilegio primero ser el primer intendente en la historia de la ciudad con 3 mandatos consecutivos, reelecto en cada uno de los actos eleccionarios con mayor caudal de voto. Y además, siempre lo digo, me he dado cuenta que el mayor privilegio que puede darle una comunidad a un ciudadano es elegirlo su intendente, ¿no? Y sobre todo, querido intendente, yo, con el hecho de que el intendente es el que pone la cara todos los días. Así es. Ante la gente que lo ve siempre, que no se puede esconder, que enfrenta. Sí, la gente sabe y dialoga con los vecinos. Sabe dónde vivo la gente, de hecho siempre va la gente a verme a mi casa. Necesita. Así es. Allá había un gran intendente radical también que fue el doctor Yannick, ¿no? El doctor Yannick, en realidad no llegó a ser intendente, el doctor, fue candidato. La esposa del doctor Yannick. Tuvo el privilegio de ser la primera mujer electa intendenta en la ciudad por el radicalismo. Pero el doctor Yannick fue un médico, un profesional muy respetado y muy querido por su pueblo. De hecho, hay una avenida importante de acceso a la ciudad que lleva su nombre. Y hay otra particularidad, tuvo la coincidencia de que su padre, que había sido intendente, cuando Sáenz Peña cumplió 50 años. 50 años. Y usted ahora, cuando Sáenz Peña cumplió 100 años. 100 años, en el año 12, en el 2012 Sáenz Peña cumplió 100 años. 100 años, ¿no? Una pujante. En el 62 cumplió 50 ciudad. Y mi papá era casualmente el intendente en esas circunstancias. Y Sáenz Peña es una pujante ciudad, efectivamente, usted lo ha dicho. Una pujante ciudad, yo la fui varias veces. Una ciudad que sigue creciendo. A veces veo el entorno, inclusive algún entorno de provincias cercanas, paso por algunas ciudades, voy a algunas ciudades y noto que pareciera que están adormecidas en el tiempo, pero Sáenz Peña es una ciudad con un dinamismo grandísimo, aportado por la actividad privada, por los propios vecinos, ¿no? Pero acompañadas por nuestro gobierno, ¿no? Y bueno, por algo la gente lo vota. Sí. Y eso es un hecho muy especial, y un poco raro, diremos. Sí. Porque el gobierno desgasta. El gobierno desgasta, evidentemente desgasta, pero bueno, hemos tenido la suerte, yo siempre lo digo, he tenido la suerte, soy el intendente número 52 en la historia de la ciudad, y a diferencia de otros intendentes que a duras penas podían pagar los salarios del empleado municipal, nosotros hemos podido, amén de pagar el salario, mantenerlo, pagarlo en tiempo y forma,
tenemos un excedente que lo volcamos mayoritariamente al equipamiento y a la obra pública, ¿no? Y ustedes, querido intendente, van, mejor dicho, reciben la coparticipación en forma normal. La recibimos en forma... Hubo alguna dificultad al principio del gobierno del gobernador Pepo, que presumo que eran cuestiones de... Es correntino, sí, creo que es de Santo Tomé. De Santo Tomé, estaba por decir que era de esquina, de Santo Tomé, sí. Se acerenció bien, evidentemente, fue intendente de Villa Ángela, y bueno, después... Don Chacho Víter era de Villa Ángela, ¿no? Chacho Víter era de Villa Ángela, sí. Fuimos senadores juntos. Sí. Quedó una frase de Víter, ¿no? Persona. Sí, quedó una frase de Víter: con la política me empobrecí. Es que es cierto. Sí, eso lo dijo. Un hombre que murió con una gran honestidad, con una gran... Que cuando murió, digo, era un hombre humilde. Sí, efectivamente. Y yo lo respeté muchísimo. Era presidente de la Comisión de Acuerdo, Ajá. que yo la integraba, y yo era presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, que él la integraba. Ajá. Él por el peronismo y don Conrado Storani por el radicalismo. Ajá. Qué bueno, qué épocas, ¿no? Qué personas, ¿no? No, a mí me tocó ser gobernador cuando el gobernador de ustedes era Poroto Tenep, claro, sí. Y después senadores eran don Chacho, fue también el hermano de Tenep, y el Bicho León. Ajá, el Bicho León. Que nos sentábamos ahí uno al lado del otro. Sí, un gran amigo de mi padre. El y una León. gran persona. Sí. Los dos. Y tenía una particularidad que siempre cuento, ¿no? Yo estaba estudiando en la universidad en ese momento y mi papá, en su cargo de intendente, iba a veces a Resistencia y me invitaban a almorzar, ¿no? Mi papá con León. Y yo lo que admiraba de León era que tenía una mirada anticipatoria de los hechos de la política. Sí. Él anunciaba los escenarios y después, varios meses después, volvían a invitarme a comer y lo que había anunciado se había cumplido. Una cosa que a mí siempre me llamó la atención. No, y a nosotros nos tocó gobernar sin coparticipación. No. Pero yo reconozco que don Raúl Alfonsín, nosotros no votamos ningún candidato a presidente. Fue un hombre que nos trató de la misma manera a los que eran radicales y a los que no eran radicales. Conmigo tuvo muchos gestos muy buenos, la verdad. Sí, fue. Siempre lo reconozco siempre. Siempre lo digo, ¿no? Es el héroe civil contemporáneo de la Argentina, el doctor Alfonsín, ¿no? Con ese coraje que tuvo de enjuiciar a las juntas. Coraje y sobre todo un hombre que actuó con ecuanimidad y un excelente ser humano. Sí. Le digo porque yo lo sé, discrepamos en la reforma de la Constitución. Mejor dicho, con el Pacto Olivo. Pero fue un hombre que jamás se ofendió por eso, al contrario, interpretó cabalmente la posición que cada uno tenía con total libertad. Pero ¿y cómo está viendo la situación actual porque a veces los argentinos nos seguimos peleando por el pasado cuando tendríamos que pensar en el futuro, mediano y largo plazo, ¿no? Sí. En el futuro, con un proyecto de país en serio. Así es, ¿no? Yo acabo de volver de Europa de una gira institucional, fui invitado por 4 alcaldes de 4 países diferentes. Ah, qué bien. Estuve en Italia, en Trento, estuve en República Checa, en Velké Bilobrice, que es una ciudad con la que tenemos un convenio de hermandad. Después estuve invitado por un alcalde. En Praga, por supuesto. Sí, pero solo pasé por Praga, descendí del avión y me fui allí. Estuve en Eslovaquia, invitado por un intendente que tiene firmado un convenio con la alcaldesa que me invitó, Cevice o Ceviche, se llama, no sé bien cómo se pronuncia. Y después estuve en Montenegro, donde también tenemos un convenio, porque la colectividad montenegrina es muy importante, así como la checa en nuestra ciudad, en Nikšić, la segunda ciudad de Montenegro, ¿no? Y esos viajes le dan a uno la posibilidad de ver con objetividad su realidad, ¿no? Efectivamente. Ve la realidad de esos países que fueron destruidos por la Segunda Guerra Mundial, que padecieron muchos de estos países el comunismo durante muchísimos años, ¿no? Y ahora uno los ve creciendo, solventes, y mira la realidad de nuestro país y no puede menos que entristecerse, porque un país que cuando cumplió sus 100 años de vida, formaba parte del pelotón de punta de las 10 primeras naciones del mundo,
por ser el país más alfabetizado de Latinoamérica, la mejor infraestructura vial, ferroviaria, portuaria. Éramos la sexta potencia del mundo. Nuestro Producto Bruto era superior al de España y al de Italia. Así es. 10 veces superior al de Brasil, ni hablar de Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Totalmente. Y ahora miramos nuestros marcadores y nos agarra... Estamos en el pelotón de los rezagados. Así es, lamentablemente. Y yo tengo una visión. Yo creo que empieza nuestra decadencia con el golpe del 30, cuando Uriburu derroca a Irigoyen. Y abre ese camino de esos 15 años de golpes militares, ¿no? Algunos presidentes, yo por ejemplo, no fui de su partido, pero soy un admirador de mi comprovinciano. El nuevo presidente correntino que tuvimos hasta ahora quedó fue don Arturo Frondizi. Ah, Frondizi, un estadista. Un gran estadista. Sí, sí. Que lamentablemente no se lo dejó trabajar. Pero a pesar de lo cual logró el autoabastecimiento petrolero, logró la industria automotriz, darle un gran impulso. Y esos intendentes radicales eran los grandes intendentes, lo mismo que Ilía. No, don Arturo fue magnífico. Yo estabilizó la economía. Yo tenía 30 y piquito años, lo tuve 28 días viviendo en la mano. Fue como observador de la EA una elección. Ajá. Y le digo una cosa, don Raúl también estuvo en el Congreso de Sociología. Pero lo que yo quiero manifestarles es que pienso que en lo que se falló fue, bueno, hubo cosas positivas, ¿no? En la reforma 94. Corrientes fue la provincia que sacó 5 por el no y 4 por aprobando la reforma. Ajá. Yo me puse tenazmente en el Senado. La reforma. Pero don Raúl interpretó muy bien la postura. Carlitos Menem, en cambio, no se quedó muy contento. No. ¿Y cómo ve esta situación social y todo? Y mire, yo creo que en realidad lo que ha pasado es que a este gobierno nacional le toca una tarea que nadie ha querido hacer en el tiempo, ¿no? Porque la Argentina ha venido gastando en exceso, más arriba de sus posibilidades, y bueno... usted es contador, así que esto de ajustar... ¿Cómo son las cuentas? Claro, esto de ajustar suena horrible, porque en el camino queda mucho dolor, queda mucha gente abandonada, pero realmente yo creo que hay que de alguna manera darle racionalidad al gasto público, ¿no? Hay 8 millones de ciudadanos que aportan para mantener casi a 20 millones, y eso genera una presión impositiva feroz que hace que haya un mundo paralelo de actividades fuera del sistema impositivo, tributario. Eso también le recarga a esos 8 millones que son los que pagan los impuestos. Así que es un camino difícil. Yo soy optimista. Creo que la Argentina tiene una altísima potencialidad, que el sector primario va a responder a este desafío. El año pasado lamentablemente hubo esta gran sequía en el país central, pero pareciera que las perspectivas de este año son mejores. Y este proceso devaluatorio tan doloroso también viene a indemnizar el retraso que padecían las economías regionales con el dólar, que les impedía salir al exterior por el encarecimiento de los productos, ¿no? Es una consecuencia que está en los libros de economía, ¿no? Sí. Las devaluaciones generan productividad hacia afuera y hacia adentro generan inflación. Ahora, el problema es, ¿usted no cree que en este momento tenemos que superar el tema de la recesión con inflación? O esta inflación, porque se calcula que este mes, vamos a andar en el mes pasado, perdón, sí, el 3, en el 3,5%. Sí, con lo la cual verdad los que cálculos de presupuestario que usted conoce mejor que yo, indudablemente... Bueno, ahí viene el gran desafío para el acuerdo con la oposición, ¿no? Lograr un presupuesto razonable que acote que las metas y que las metas sean compatibles con este acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario, ¿no? Que ha sido generoso con nosotros, nos ha dado más de 10 veces de lo que nos correspondía, ¿no? Y habría que aventar esa imagen del fondo, como se fabricó la imagen de los fondos buitres, ¿no? Como un ave negra que quiere comernos, picoteándonos el corazón. Formamos parte del fondo, somos socios, tenemos una cuota en el fondo, y el fondo reconoce que ha cambiado su mirada respecto de la gente a la que prestaba dinero, a los que de alguna manera pretendía imponerles planes y programas económicos con muchas sanciones. Me da la impresión de que ahora hay una mirada distinta y que apuestan a que la Argentina estabilice su moneda, que recuperemos
el valor de la misma. Se ha perdido, pero se ha perdido ya no ahora, no es imputable ahora, el valor de la moneda. Cuando era niño yo me acuerdo que los días sábados, porque también íbamos a la escuela los sábados, en mi casa me daban una moneda de 50 centavos que yo compraba una estampilla en la escuela y la pegaba en mi libreta de ahorro postal. Y a fin de año, con lo que habíamos juntado, comprábamos una pelota. El ahorro en la Argentina en pesos prácticamente desapareció. Justo lo que usted está diciendo hace que cuando yo era senador, yo me había puesto a varias privatizaciones, por ejemplo, al de la Caja de Ahorro y al del Banco Hipotecario. Ajá, claro, sí, sí. Ahí podría caer incidentalmente esto que también fue usado, creo que con perversidad, los aportes de los ciudadanos a las administradoras de fondos, ¿no? A la FJP. A la FJP. Recordemos que poco antes de la derogación, los partícipes activos de la FJP habían votado por seguir permaneciendo en la FJP. Pero se hizo todo un mundo que lo que se podía hacer era con la FJP, con la soberanía del Estado, haber negociado las comisiones, porque en definitiva la gente estaba satisfecha de saber que su plata estaba en una cuenta a nombre de ellos y que el Estado no la metía en una gran bolsa que después no se sabía dónde iba. Cuando el Estado quedaba sin fondos recurría a todo eso. Que de hecho sabemos que especialmente en el gobierno anterior ocurrió, ¿no? Ahora, querido intendente, yo le digo lo siguiente, ¿y el presidente del radicalismo en su provincia quién es? Cambiemos, ¿no? Bueno, Cambiemos no tiene, tenemos una coalición, una mesa provincial que espero que esté a la altura de las circunstancias en las próximas elecciones, porque hay un escenario favorable a Cambiemos. El gobernador Pepo recibió una provincia con serias dificultades financieras, está manteniendo la regularidad en los pagos por el acompañamiento que hace el gobierno nacional, ¿no? Si no estaría en una situación muy incómoda. Tiene muchas dificultades con su propia personal, ¿no? En la administración central, en la salud pública, en la educación, en la justicia, todo vinculado a las carencias financieras de su gobierno, ¿no? ¿Usted no cree que es importante, que la única forma que tenemos de superar esto es, y usted creo que lo dijo un poco, con el diálogo, con el consenso, con el debate? Yo creo que sí, ¿no? Y que el gobierno central también escuche y no oiga solamente. Sí, yo creo que sí, ¿no? Hablamos del pacto de la Moncloa, no sé si la Argentina está preparada para un pacto de la Moncloa, pero yo creo... Y si no está, habría que prepararse. Claro, habría que prepararse. Es el tema. Habría que prepararse, porque no es posible que uno prenda la televisión y escuche o vea personajes de todo tipo, que algunos de ellos hasta resuman, pareciera odio. Así no se construye una sociedad, ¿no? ¿Cree que somos exageradamente individualistas los argentinos? Sí, puede ser. Que pensamos en cada uno de nosotros y no pensamos en el resto. Yo creo que eso es una mala costumbre, una mala tendencia que se ha ido acendrando, ¿no? En las etapas fundacionales de nuestra ciudad, la gente quería construir la ciudad y la gente daba parte de su tiempo e inclusive de sus recursos para la constitución de instituciones, bibliotecas, cámaras, edificios. Las colectividades convocaban a sus socios, vendían un bono que compraban no solo los connacionales, sino gente, y así construían sus sedes sociales. O sea que sí, coincido con usted, nos hemos acendrado mucho en el individualismo, que creo que es un poco como consecuencia de estos avatares de la economía, ¿no? La gente se encierra sobre sí, piensa en sí mismo, me tengo que salvar yo antes que se salve el otro, y eso ha generado, ¿no?, este individualismo que por ahí nos hace incurrir en tantas malas costumbres de los argentinos, ¿no? Ir por la banquina, ir de contramano, no respetar las normas. Yo siempre le reclamo a mis vecinos que seamos esclavos de la ley, porque la ley es lo que nos da certeza en la convivencia ciudadana, y tiene, ¿no? tanta razón, que tenemos buenas leyes y no las cumplimos. Así es. Y tampoco no cumplimos la Constitución. Además no cumplimos el otro la día decía en un Constitución. programa anterior, cumplamos por lo menos el artículo primero, que adoptamos la forma representativa republicana y federal, ¿no? Practiquemos el federalismo. Sí, sí. En ese sentido, por eso coincido con usted que Alfonsín fue un gran presidente que no hizo distinciones. Nosotros padecimos en mi mandato, en mis dos mandatos anteriores, la no pertenencia al partido gobernante a nivel fundamentalmente nacional, ¿no? Claro, porque don Raúl se va en el 89. Claro, sí. O sea, yo goberné con la presidenta saliente, ¿no? Mis dos periodos mandatos.
y el gobierno nacional no nos atendió absolutamente para nada. No. Saspeña padeció inundaciones, sequía, vendavales, la epidemia del dengue. Fue Resistencia a la segunda. Somos la segunda ciudad. Y no nos atendieron, pero nos atendieron, nos castigaron. La ministra Burley, cuando asume como ministra, me llama un día y me dice: ¿sabes una cosa, Gerardo? Dice, descubrimos que en este ministerio había una lista negra, y en esa lista negra estabas vos. Dice, con este intendente no se trabaja. Entonces uno se pregunta qué clase de personas nos gobernaron, ¿no? Ahí nos queda un minuto. Yo le pediría, ¿qué le aconseja usted a los argentinos? Bueno, es difícil dar un consejo a los argentinos, no, bueno, ¿no? Pero un hombre del interior, un hombre que sufrió las consecuencias de no cumplirse con la Constitución. Sí, bueno, primero quisiera dejar un mensaje de esperanza. Yo creo que la Argentina, si todos empujamos para el mismo lado, es un país que tiene mucho futuro. Por la naturaleza ha sido generosa con nosotros. Aún en algún lugar tiene que estar, y está de hecho, la simiente de los padres fundadores, ¿no? Que soñaban una Argentina progresista a través del trabajo de sus hijos, ¿no? Yo creo que hay que fomentar nuevamente la cultura del trabajo, hay que hacer una auténtica revolución educativa, que no la estamos haciendo. Estamos perdiendo muchos lugares precisamente por el deterioro de nuestro sistema educativo. Exactamente. Y un pueblo educado es un pueblo libre. Sin educación ninguna sociedad puede crecer ni desarrollarse. Así es. Por eso le digo, un pueblo educado es un pueblo libre, en todo sentido. Primero, porque puede interpretar y no comprar mensajes de esos salvadores mesiánicos que por ahí caen. Y segundo, porque un individuo instruido es un individuo con muchísimas posibilidades para generar su propio sustento, ¿no? A través de la capacitación. Permítame que le diga, se nos va el tiempo, usted sabe que es tirano en la televisión, que lo felicite sinceramente, porque no es común el caso suyo, que en 3 periodos haya ido aumentando su cantidad de votos. Bueno. Esto significa que su pueblo confía en usted, bueno, y usted hace las cosas bien para que su pueblo lo vote. Bueno, le agradezco una vez más esta posibilidad de llegar estoy a su entera disposición. Bueno, con todo. Y yo creo que los municipios tienen que tener acceso a los medios para que se sepa qué es lo que están haciendo. Bueno, muy bien, con todo gusto. Le deseo toda la suerte del mundo y estoy a su entera disposición. Bueno. Además, su apellido es muy común en mi provincia también. Claro. Hay varios Cipollini. Sí, hay varios Cipollini, hijos todos de mis primos hermanos de mi padre. Están todos, prácticamente todos en Corrientes Capital trabajando. Son muchachos muy trabajadores y los quiero mucho. Un mensaje para ellos que van a mirar este programa. Mucha suerte, querido intendente. Bueno, gracias una vez más. Y lo mejor doctor, para Saspeña y para el país. Para el país. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué decís? Que te están matando las redes, ¿eh? Dicen que no le llegas ni a los talones a la otra Claudia. ¿Me voy a llevar esta? Perfecto, ¿alguna cosita más? Mirá que tenemos ahorro con Vamos los Jueves. No, gracias, con esta está bien, es para regalo. ¿Puedo decir algo y no te ofendés? Sí, ya sé. A vos también te gustaba más la otra Claudia. Yo voy a comisión. ¡Epa! ¡Tenés un like! Ah, no, tenía el teléfono al revés. ¿Con qué vas a pagar? ¿Y con Galicia? ¿Por qué? ¿Por qué no te dejas la venda en la cabeza? Pone la gente. ¿Entendés? Deben ser claros. BancoGalicia.com. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Le agradezco profundamente al señor intendente, el contador Cipollini, la magnífica tarea que, de acuerdo a las averiguaciones que he venido haciendo, ha realizado en su pueblo. Y él no lo dijo por modestia, pero en estos 3 años ha pavimentado 750 cuadras en su ciudad, en Sáenz Peña. Yo creo que con actitudes de esta naturaleza, con esta forma de gobernar, ya sea el país, una provincia, los municipios, etcétera, es como se logra que la política recupere la credibilidad que ha perdido en mucho tiempo. Y el hecho más concreto, más claro y terminante, es que el instrumento fundamental de la democracia, que es el voto, el ciudadano que va a votar, aunque yo creo que hay que hacer reformas políticas, lo he dicho siempre, que hay que unificar las elecciones, que hay que tratar de que votemos con la boleta única, etcétera. Esta actuación de ser reelecto en 3 periodos e incrementar su caudal electoral significa el respaldo, el concepto y sobre todo el apoyo total de su sociedad, de su comunidad. Y sobre todo que los intendentes son los que sufren en muchos casos el contacto directo con la gente, que a veces puede significar dañar su figura. Pero evidentemente el contador Lázaro Cipollini ha puesto todo lo que depende de él para, con fuerza y con entusiasmo y con conocimiento de causa y con una actuación honesta y capaz, ha logrado este éxito. Esto me llena de satisfacción, me reconforta enormemente como hombre político y significa que no se puede meter a todo en la misma bolsa. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.